¿no?, de hacer realidad este tipo de publicaciones periódicas. Es muy complicado, sobre todo en contextos donde no hay mucho apoyo de ningún tipo, ¿no?, ni institucional, ni a veces colectivo, ¿no? Entonces sacar un número 5 es una cosa bastante heroica, ¿no?, es una cosa elogiable. Entonces yo los felicito por el esfuerzo, espero que se mantenga ese esfuerzo, ¿no? Me parece que se mantiene porque además es un esfuerzo colectivo que le damos soporte y siempre se espera que se mantenga. A mí me ha tocado comentar 6 artículos también, todos son artículos que se ubican temporalmente en el siglo XX, aunque también tienen distintas entradas temáticas y de enfoque. Entonces hacer una síntesis de los 6 artículos es un poco complicado y yo también voy a optar por la estrategia en principio de entrar uno por uno y a ver si al final intento hacer un balance general de todos. Quisiera empezar diciéndoles que los 6 artículos, antes de entrar al detalle, son artículos cortos, me parece que están bien pensados. Los artículos, supongo que son muy jóvenes los chicos que están aquí, son estudiantes o recién egresados, pero ahí hay como un cuidado en que no se desborde las preguntas, que no se desborde la información, que no se desborde la escritura, ¿no? Siempre se están conteniendo. Eso metodológicamente ayuda a controlar la investigación, pero también ayuda al lector. Entonces se nota ahí muy bien que hay cierta claridad, que hay cierta intención de lograr eso, y el lector lo agradece porque te ofrecen textos claros, ¿no?, desde las propuestas conceptuales, ¿no?, también desde las propuestas metodológicas, más allá de que si uno está de acuerdo o no, y la forma de la narración, ¿no? Entonces los 6 artículos comparten eso, ¿no?, comparten esa claridad. Empiezo con el de Emilio porque es el que, digamos, temporalmente se ubica a inicios del siglo XX. Su texto es de la aldea a la ciudad, la infancia y juventud de Abraham Malalomar. Es un artículo bonito, ¿no? Yo no sabía que Emilio escribía este tipo de cosas, pero es un artículo bonito. Yo tengo algunos reparos, pero es un artículo bonito porque se mete en esto que se llama las biografías, ¿no? En Perú los historiadores no suelen entrar por las biografías, ¿no? En México hay mucha más práctica sobre la entrada a la biografía a través de un personaje, intentar explicar todo un momento histórico, ¿no? Emilio no sé si lo intenta porque más bien lo que hace él es explicar es como que si más bien el tiempo explica a su personaje, ¿no?, al revés, ¿no? Pero igual está ahí el juego. En Perú creo que Sonda, y que viene del periodismo, escribió algunas biografías, ¿no? La de Benchero, el empresario, intentó escribir una de Grau muy extensa. Sobre Velasco entró por, digamos, una biografía medio novelada, ¿no? Pero él sí logra, por ejemplo, tratar a través de sus personajes explicar todo contextos históricos, contextos de cambio, ¿no? En cambio, Emilio entra desde la época, ¿no? Entonces también eso lo hace interesante porque ves a un personaje que se va moviendo en un contexto de modernización, ¿no?, de cómo la modernidad va entrando a este país y cómo ese contexto va explicando el personaje. Lo ubica, por ejemplo, en Ica, en un poblado donde nace él, donde se ve que se va intensificando el comercio. Después tú lo ves junto con su familia migrando, ¿no?, que es una experiencia propia de la modernidad, migrando hacia otra parte cercana al poblado original y después finalmente migrando hacia Lima, ¿no? Todos estos procesos te están hablando de una sociedad que se está moviendo, ¿no? Ya no es una sociedad tan estática como la del virreinato, donde generalmente el tránsito es muy difícil y no se piensa eso, ¿no?, como un operandus vivendi, ¿no? Pero a inicios del 20 eso ya es muy clarito, ¿no?, por muchas cosas. Además, esta idea del ascenso social, esta idea de utilizar la educación como un mecanismo para mejorar el estatus social, para interactuar con otros actores que a la larga van montando una red
que te va posicionando dentro de un espacio que no es tuyo, en el que tú tratas de insertarte, ¿no? Y esa es más o menos la experiencia de Valdelomar en su infancia y su juventud. Pese a que les decía que me gustó el texto, hay una cosa en la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Que es más metodológica, porque Emilio parte de esta idea de decir que al Valdelomar, ya escritor, ya político, lo que va a explicar esa trayectoria va a ser su infancia y su juventud, ¿no? Yo creo que eso es bastante relativo, ¿no? Eso lo sabemos porque nosotros ya sabemos cuál fue toda la vida de Valdelomar, ¿no? Pero eso pasó, pero no pudo haber pasado, ¿no? Entonces, cuando uno escribe pensando lo que escribe su infancia y su juventud, sabiendo lo que ya fue, hay como una trampa, ¿no? Porque eso determina tu discurso, determina tu narración. A veces lo más práctico es olvidar un poco lo que ha sido el personaje en su mejor época y empezar a escribir sobre él como si fuera un total desconocido, ¿no? Porque, como digo, termina determinando tu narración, ¿no? Entonces, eso no te permite quizás atender otros procesos, ¿no? Como el azar mismo. ¿Qué pasaba si Valdelomar no conocía a Ribagüero? ¿O qué pasaba si Valdelomar decidía seguir estudiando en la escuela de ingeniería y no quedarse en San Marcos? Entonces, una serie de hechos que se van tejiendo, ¿no? Van determinando la vida de un personaje en el momento en que lo va viviendo, ¿no? Cuando uno va de adelante hacia atrás, corre el riesgo, ¿no?, de contarte una historia y esa historia ya conocida determina lo que tú estás contando sobre los orígenes, ¿no? El segundo artículo es el movimiento de izquierda revolucionario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1962-1965, de Jorge Aliaga Cervantes. Este también es un texto muy interesante porque creo que es un texto que nos llega a todos, ¿no?, los que pasamos por la universidad y por la universidad pública y que conocemos de alguna forma como parte de la dinámica, parte de la trayectoria histórica de la universidad en el siglo XX está marcada por los procesos de politización y ideologización de los estudiantes, ¿no? Pero también está marcada por eso mismo está marcada por una serie de pugnas al interior de la universidad que van determinando no solo la trayectoria de la universidad, sino también las trayectorias individuales de cada uno de las personas que van actuando en este proceso, ¿no? Lo que el autor hace bien, me parece, en el artículo es contextualizar ese escenario, ¿no? Contextualizar ese escenario de pugna interna de varias facciones de izquierda que van compitiendo entre sí, pero que también van compitiendo con el APRA, no solo para posicionarse en términos de conseguir ciertos espacios de poder dentro de la universidad, sino además posicionar ciertos discursos, ciertas agendas de lucha política fuera de la universidad, ¿no?, que tienen que ver con el cambio social, con la revolución. Y uno de esos actores es el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, que tuvo como uno de sus personajes principales a De la Puente Uceda, el famoso De la Puente Uceda, que terminó una pequeña guerrilla que a mediados de la década del 60 terminó levantándose en armas en la sierra, porque no tuvo éxito, porque me parece que calcularon mal, me parece que no conocían el escenario, su visión política sobre el campesinado, sobre la izquierda en general, estaba como agarrada. Entonces, ese apoyo, ese respaldo que en algún momento pensaron que iban a conseguir, nunca se dio y fueron diezmados rápidamente, ¿no? Y esos errores se originan dentro de la misma universidad, ya se ven dentro de esa pugna política, ¿no? Cuando Jorge narra muy bien, ¿no?, que esos actores, el MIR es un grupo bastante minúsculo, ¿no?, sin bases, que no tiene seguidores, ¿no?, pero que se empeña en seguir una línea, un discurso y de ahí a la acción, ¿no?
Entonces, eso es muy claro en el artículo, ¿no? Pero a mí me queda otra vez una cuestión bastante metodológica, ¿no? Que tiene que ver, quizá tenga que ver mucho con nuestros orígenes sanmarquinos, esta idea de construir héroes, entre comillas, ¿no? Que son estos héroes guerrilleros, que toman las armas, que van y que se enfrentan contra todo, ¿no? Incluso contra aquellos que no los apoyaban. La cuestión metodológica está en esto, ¿no? Yo no sé hasta qué punto estos grupos bastante reducidos, minoritarios, explican una tendencia, ¿no? Es como si querer explicar el 100% de la sociedad a partir de analizar el 2% de ella, ¿no? O sea, un grupo bastante reducido. Por eso digo, actores como el MIR más llaman la atención por el impacto que tuvo en la opinión y en la memoria de la izquierda que por lo trascendental de los hechos en sí, ¿no? La significación de los hechos en sí, tanto en la universidad, dentro de sus pugnas con otros grupos, como dentro de las luchas por la transformación social del país, ¿no? Y lo que yo sugeriría, sin dejar de atender, es pues intentar quizás historiar a ese otro 98%, ¿no? A esos estudiantes que, por ejemplo, decidieron no tomar las armas, ¿no? Que pese a todo estuvieron convencidos que su paso por la universidad les iba a permitir el ascenso social, la profesionalización, ubicarse en el mercado laboral, ¿no? Esa es la mayoría que se suele descuidar, ¿no? Porque estamos atentos, digamos, a estos movimientos, estos personajes que son admirables, ¿no? Muy admirables, por cierto. Y lo recuerda muy bien Jorge, una cita que hace Macera sobre ellos, ¿no? Es muy difícil de hablar de ellos sin admirarlos, ¿no? Pero el asunto es desde la lectura historiográfica, ¿no? Desde la historia, el impacto de estos movimientos existen, sí se dieron, pero queda el otro, ¿no? El impacto de esa mayoría, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Creo que también se merecen una historia, ¿no? El tercer artículo, Del Valle a las Pampas, la expansión urbana de la ciudad de Lima en el sur, 1964-1975, de Ángel Sandoval. Este es otro artículo que se ubica en la segunda mitad del siglo XX y intenta, a partir del análisis de uno de los procesos de transformación más importantes del país, el cambio demográfico, la migración del campo a la ciudad, explicar los modelos de asentamientos urbanos que se van dando en la ciudad de Lima a partir de la década del 50. Acierta muy bien Ángel cuando siguiendo ya toda una lecturas clásicas sobre estos procesos hechos básicamente desde la sociología, ¿no? Que esos asentamientos están hechos como al margen del Estado, al margen de la planificación, y por eso es que están hechos a orillas de la ciudad, ¿no? En un proceso de crecimiento donde la ciudad limeña, criolla, conservadora, se resiste a recibir a sus nuevos habitantes, ¿no? Y estos van creando por necesidad, por desesperación, una serie de estrategias distintas para ir apropiándose de espacios urbanos, ¿no? Y es por eso que Lima crece como a los extremos, ¿no? De manera horizontal, no crece, digamos, hacia el centro, ¿no? Intenta, creo que no con mucho éxito, pero lo intenta, ¿no? Tratar de discutir conceptos como desborde, conceptos como conquista, ¿no? Y otra vez las palabras son muy importantes, ¿no? El desborde, cuando uno está pensando en el desborde, es el desborde de esa Lima, de ese statu quo, ¿no? Entonces lo que crece al margen de eso lo está desbordando, ¿no? O lo está invadiendo. Y la conquista es más bien como esa Lima, a pesar de la resistencia, termina finalmente modificada y cambiada
por un mar, ¿no?, de migrantes que le dan otro cariz, otra cara. Él analiza los modelos de estos asentamientos urbanos en la Lima Sur, ¿no?, lo que vendría a ser Ciudad de Dios, Villa María, Villa Salvador, y me parece que distingue un asentamiento más improvisado, empujado desde los propios actores que van decidiendo de qué manera asentarse, a otro modelo donde más bien interviene el Estado, ¿no? El primero sería Ciudad de Dios y el otro sería Villa El Salvador, ¿no? Entonces ahí también aparece un factor que es el Estado, ¿no? El Estado ante todo un proceso que es incontenible decide intervenir para ordenarlo, ¿no? Yo creo que igual como en todos los estudios se va insertando ahí una lectura subjetiva, ¿no?, me parece, que tiene que ver mucho, me imagino, con los orígenes provincianos de muchos de nosotros, ¿no? No sé si el autor, que todavía tiene este asunto, ¿no?, de esta Lima, si te recepciona bien o no te recepciona, que te obliga a construirlo todo tú, sin apoyo, ¿no? Pero que pese a todos, la misma gente va creando como un horizonte de futuro, ¿no?, pese a todo. Y ahí está la carga subjetiva, ¿no?, que me parece bien, no está mal, ¿no? El asunto es que hay que contenerlo a veces, ¿no?, porque termina más bien un poco debilitando, digamos, el análisis más histórico, ¿no? El cuarto artículo es Captación de militantes, Sendero Luminoso y las escuelas rurales en Ayacucho, 1970-1980, apuntes para su estudio. Este es un artículo, creo que el más ligero de todos, y creo que el autor por eso al final le puso apuntes para su estudio. Si bien hay cierto uso de fuentes, el trabajo es básicamente hecho a partir de cierta bibliografía, que se concentra en bibliografía sobre los estudios de la educación, ¿no?, y específicamente en la educación rural. Intenta haciendo una contextualización de todo lo que viene a ser el proceso de intervención estatal en la educación, de cómo la educación se convierte en una agenda del Estado desde fines del siglo XIX, pero cómo esa agenda estatal sobre la educación termina como debilitándose hacia la década del 60 y 70, ¿no? Y de acuerdo al autor, esa debilidad estatal en brindar este servicio va determinando que espacios educativos como la escuela, el colegio, la universidad terminen convirtiéndose en espacios propicios para que el discurso ideológico de los senderistas, ¿no?, se inserte ahí y empiece a captar futuros militantes. Creo que esto es claro en algunas universidades, pero debe quedar claro que es claro en algunos estudiantes universitarios, no en todos. Y otra vez hay una cuestión metodológica, ¿no? No todos los universitarios, por más discurso crítico, por más lectura marxista que tuviera, terminaron plegándose al movimiento armado de Sendero Luminoso, ¿no? Más bien fue una minoría. Y en la narración del texto no se nota eso, no se diferencia, no se distingue eso, ¿no? Siempre se asume que los universitarios, ¿no?, salvo en algunos momentos, ¿no? Y me parece que en la escuela, yo no sé si eso pasó en la escuela, no he leído nada respecto sobre si la escuela como tal también se convirtió en un espacio de captación de futuros senderistas. Claro, el autor dice que es a través de los estudiantes se captan a los padres, ¿no? Porque la escuela, en realidad, la escuela rural es una escuela con muchos problemas, ¿no? Es una escuela pobre, es una escuela pequeña, si lo es ahora, lo era mucho más en los 70. Los que llegan a ser docentes, si bien es cierto, en su formación
desde la década del 60, dentro de tus institutos y las universidades seguramente fueron estudiantes que en parte absorbieron estos discursos de lucha armada, discursos de cambio social, pero ya en el ejercicio profesional, ¿no? Como empleados del Estado, ¿no? Y pensando además que son estudiantes que terminaron la carrera, ¿no? No son estudiantes que se retiraron a mitad de carrera. Uno puede como cuestionar esta idea, ¿no? Porque estos personajes que después del sacrificio, de haber hecho una serie de sacrificios para acabar la carrera, terminan convirtiéndose en agentes de sendero, ¿no? Cuando en realidad la militancia senderista era de estudiantes que terminan estudiando o que terminan interrumpiendo sus estudios, ¿no? Eso es muy claro en Ayacucho. Y lo otro es que en esta etapa, en los 70, a quienes se adhieren al senderismo pasan por un proceso de ideologización radical, ¿no? No es una propaganda, ¿no? Muy superficial, sino hay un discurso ideológico muy fuerte que se interioriza, ¿no? Otra vez, eso en espacios como la escuela y hacen los estudiantes o sus padres, no sé cuán fácil haya sido, ¿no? Y lo otro es que sí lo dice, el campesinado en general nunca fue un bastión de Sendero, ¿no? O sea, Sendero fracasó ahí, ¿no? Finalmente la violencia de Sendero más bien victimizó a estos actores, ¿no? Y fueron estos actores a través de otras estrategias como las rentas armadas quienes terminan asestando el golpe a los senderistas, ¿no? Entonces, hay varias cosas como para poner en debate, ¿no? Que tiene que ver mucho además cómo hacer una historia de la escuela, ¿no? Sin insertarte en la historia pedagógica, sin insertarte en la historia de vida de los maestros, ¿no? Sin insertarte en la historia familiar de los estudiantes, ¿no? Eso es en términos metodológicos, cualquier discurso visto desde fuentes de afuera termina como debilitando toda la narración, ¿no? Después, al final tengo dos artículos hechos por dos argentinas. Los artículos tienen que ver con el espacio de los museos, ¿no? El primero es museo como lugares de la memoria y sus aportes a la comunidad. Resguardar la memoria es sinónimo de luz y justicia, de Lourdes Teresa Bassinger. Entonces entra mucho en lo que han estudiado sobre todo los antropólogos y ahora últimamente los historiadores, ¿no? Que esto es el uso de la memoria, y es el uso de la memoria en determinados espacios sociales, determinados sectores sociales, pero también el uso de la memoria por el Estado, ¿no? Y creo que acierta muy bien en distinguirlos, ¿no? En diferenciar esos dos usos, ¿no? Y los contextualiza más a partir de la experiencia de la violencia, de la dictadura en Argentina, ¿no? Que es una experiencia, es la experiencia que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que estamos viviendo en Perú, además, cómo el no resguardar esa memoria reciente de la lucha armada puede cobrar la factura después, ¿no? Por la resistencia del Estado de insertar, por ejemplo, los mejores instrumentos de memoria, que son los textos escolares, ¿no? Parte de esta historia reciente, diferenciando los autores, diferenciando las agendas, ¿no? Pues la autora lo hace a partir del espacio del museo, ¿no? Y lo que intenta ahí es ver cómo a partir de la participación, del activismo de ciertos sectores de la sociedad, yo supongo, no lo hice claramente, que son los familiares de los afectados por la violencia, que en un barrio de La Plata deciden convertir en un antiguo cuartel de tortura, de desaparición de jóvenes, de víctimas de la violencia del Estado, en un espacio de la memoria, en un museo, ¿no? Y cómo ese proceso
tiene resistencias desde el Estado en determinados contextos políticos hasta la entrada de Kirchner, ¿no? Entonces ahí aparece en la lógica esto de cómo el Estado mismo no es un bloque que no cambia, ¿no? El Estado mismo puede variar sus políticas conforme va variando los gobiernos, ¿no? Ni siquiera las estructuras del Estado, sino los gobiernos, aquellos que van conduciendo los aparatos del Estado, ¿no? Y ella entonces lo que verifica muy bien es ese tránsito, ¿no? Ese tránsito de la resistencia a mantener la memoria de las víctimas, a uno más bien por impulsarlo y promoverlo, ¿no? Y no lo dice bien claramente, pero sí lo manifiesta al final, ¿no? Sin el apoyo del Estado, porque un museo, como cualquier otra institución, tiene costos, hay que mantener personal, hay que mantener infraestructura, no hubiera salido adelante, ¿no? La sola participación de las víctimas organizadas, por lo general, no da resultado, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? Es una experiencia parecida. El siguiente artículo del patrimonio indígena, las reinhumanaciones, restitución de restos humanos en el Museo de la Plata, Buenos Aires, de Rebeca Noemi Giorgio. Este artículo también es un artículo muy bonito, porque otra vez, a partir del análisis del escenario de los museos, nos va contando cómo las políticas de Estado van cambiando, ¿no? Por presión, por participación de actores bien concretos, ¿no? Entonces nos cuenta cómo en la coyuntura de los 90 algunos museos en la Argentina empiezan a restituirles los restos, ¿no? Los cadáveres que estaban en exposición a algunas etnias indígenas de la Argentina, ¿no? Porque en este contexto lo que se había empezado a discutir era la inserción de estos grupos minoritarios dentro del imaginario nacional de la Argentina, ¿no? Pero su inserción ya no como actores exóticos, sino como ciudadanos, como partes integrantes de un país, ¿no? Y en ese sentido su exposición en los museos, ¿no? Violentaba ese proceso de integración, ese proceso de ampliación de ciudadanía, ¿no? En Argentina esto, al parecer, en ese contexto de los 90 no generó muchos problemas, ¿no? Más bien la propia administración de los museos, la propia comunidad académica apoyó todo este proceso, ¿no? Pero la autora, lo interesante de la autora es que contrasta esta coyuntura, este contexto como muy contemporáneo, con todo lo que fue la construcción de la nación argentina, ¿no? Que viene desde el siglo XIX, esta nación blanca, descendientes europeos, que va colonizando parte de las pampas, ¿no? Donde más bien los grupos indígenas minoritarios en algún momento fungen como barreras, terminan siendo exterminados, terminan los pocos sobrevivientes exotizados y expuestos en vitrinas, ¿no? Como hay un vuelco en la transformación social hacia fines del siglo XX que permite tener otra lectura de la nación argentina, ¿no? Donde estos que antes habían sido excluidos terminan incorporándose a la nación argentina, ¿no? Cómo todo ese proceso se materializa en las vitrinas de un museo, ¿no? Entonces la historia es muy muy interesante y lo cuenta muy bien la autora. 2 minutos solo para terminar. Yo quería concentrarme más bien en esto último que voy a decir, pero y animo al menos, o sea, en general 5 de los 6 artículos, a mí lo que me provocaba al momento de leer los títulos y los textos, me hacían preguntarme sobre la historia y el presente, ¿no? Me hacía preguntarme, yo volvía un poco a mis épocas de estudiante y un poco recordaba a mis profesores, ¿no?
y decía hasta qué momento nosotros en los contextos de inicios de los 90 podíamos considerar muchos de estos artículos históricos, ¿no? O más bien eran artículos que rozaban más con la sociología o con la antropología, ¿no? Mis preguntas iban: ¿hasta qué punto un artículo puede ser un artículo histórico? ¿Y hasta qué punto ese artículo histórico puede convertirse en una sociología histórica o una sociología retrospectiva, ¿no? ¿Dónde está esa línea sumamente delgada que divide, ¿no? De hecho, tiene esto que ver con una discusión bastante compleja, muy problemática, ¿no? Que tiene que ver con esta idea misma del tiempo, que es central en la construcción de la narración histórica, ¿no? En esta separación entre pasado y presente, ¿no? Y cuál es lo propio de la historia cuando se hace historia del presente, ¿no? Cuál es lo propio de la historia que no sea sociología, que no sea antropología, ¿no? Más allá de que estas disciplinas son hermanas y todos comparten, ¿no?, un mismo objeto de estudio, ¿no? La pregunta ahí es cuál es la identidad misma del historiador cuando decide meterse a estudiar contextos mucho más cercanos a nosotros, ¿no? La otra idea tenía que ver con esta idea de Estado que aparece en muchos de los artículos, ¿no? Yo creo que el Estado es un gran personaje, a veces un personaje central que aparece en muchos de los textos, tesis de historia, pero muy pocas veces nos hemos detenido en mirar el Estado desde adentro, intentar conceptualizarlo, intentar explicar qué es ese Estado del que estamos hablando en lo que estamos narrando, ¿no? Asumimos como que el Estado existe y ahí está, y asumimos un montón de cosas a partir de eso, ¿no? Asumimos que el Estado es débil, que el Estado no es inclusivo, que el Estado es corrupto, etc., ¿no? Pero existe ahí un problema metodológico profundo, ¿no? Primero, ahí no hay una lectura histórica, porque el Estado no es un bloque, no es que deje de moverse, menos es una cosa compacta, ¿no? El Estado es muy, muy heterogéneo, ¿no? Por ejemplo, esta universidad es el Estado, es parte del Estado. Pero uno puede decir entonces, si es parte del Estado, ¿por qué dentro de las reglas de juego su administración termina sacándole la vuelta a las normas del Estado, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, si uno lo extrapola a otro tipo de experiencias, se va dando cuenta que asumimos muy ligeramente nociones como el Estado, que si uno se atreve a profundizar, podría cambiar un poco la narración y todo el proceso, ¿no?, de investigación. Bueno, yo lo dejo ahí. Muchísimas gracias.